Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios les bendiga. Buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Para mí es un privilegio estar al frente de esta congregación para poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema de hoy es la comunión entre la luz y la tiniebla. Los textos bases están en 2 de Corintios 6, 14 y 15. Pero antes, vamos a orar. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias, Señor, por permitirnos llegar aquí a esta reunión de casa de oración, Lawrenceville, Georgia, y hablar de tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. El texto de hoy nos dice claro que está en 2 de Corintios 6, 14 y 15. Antes de leer el texto, quiero decirle que en mi Biblia hay un subtítulo que dice: somos templo del Dios viviente. Así mismo está la suya. Bien. Vamos entonces a leer el texto de hoy. 2 de Corintios 6, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice 2 de Corintios 6, 14 y 15, en la versión de la Reina Valera 1960. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Símbolo de pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y dice el 15, en símbolo de pregunta: ¿y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Santo papá. Perdón. Miren, la comunión entre la luz y las tinieblas en la Biblia se refiere a la falta de armonía o compatibilidad entre lo bueno y lo malo, la justicia y la injusticia, o la luz y la oscuridad. La Biblia establece que la luz representada por Dios y la verdad, y las tinieblas es representada por el pecado, el mal y la oscuridad. No pueden coexistir en perfecta unión. 2 de Corintios 6, 14 y 15, que son los textos de hoy que acabamos de leer, enfatizan la incompatibilidad entre la luz y la tiniebla, y al mismo tiempo la falta de comunión entre un creyente y un incrédulo. Por eso, al decir no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, quiero decirle, amados hermanos, que el apóstol Pablo está hablando del afecto demasiado amplio de los corintios creyentes. Ellos se habían unido a sí mismos
con los incrédulos y esto prevenía su reconciliación con Pablo. La idea de no os unáis en yugo desigual está basada en Deuteronomio 22:9, el cual prohibía el unir con yugo a dos animales distintos. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Deuteronomio 22:9, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Miren, este texto habla de dos cosas que se unen, que no debieran de estar unidas. Y aquí podemos incluir a los que se encuentran con una pareja del mismo sexo. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es: ¿en qué sentido los corintios cristianos se unieron en yugo desigual con los incrédulos? Y la segunda pregunta: ¿cómo podemos hacer esto? Miren, ciertamente al casarnos con un incrédulo, el cual es el principio de aplicación más común, un hombre muy sabio y santo dio su juicio acerca de este punto. Un hombre que realmente es piadoso, que se casa con una mujer que no se ha convertido o se alejará hacia la perdición, pues solo tendrá una cruz de por vida. Lo mismo se puede decir de una mujer piadosa que se casa con un hombre que no es convertido. Tales personas no pueden decir esta petición de la oración del Señor: no nos metas en tentación, pues ellos se zambullen por su propia cuenta. Santo papá. Sin embargo, Pablo quiere decir aquí en esta parte que mucho más que solamente casarte con un incrédulo. Oigan bien, es mucho más que solamente casarte con un incrédulo. En realidad, se aplica a cualquier ambiente en donde dejamos que el mundo influya en nuestras mentes. Pero oigan, esto acontece cuando estamos siendo conformados a este mundo y no estamos siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, según podemos ver en Romanos 12:2. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, amados hermanos, nos unimos con los incrédulos de una manera impía. Esto habla especialmente del asunto de la influencia. Santo papá. La pregunta del millón: ¿qué hacen los supuestos cristianos visitando algunos programas de farándula en las redes sociales? Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Qué hacen los supuestos cristianos visitando algunos programas de farándula en las redes sociales? ¿Será que se creen del mundo o es que están en la misma página que los mundanos? Se lo dejo de tarea. Pero miren, el apóstol Pablo no está sugiriendo que los cristianos jamás se deben de asociar con incrédulos. Él pone esto claro en Primera de Corintios 9, en Primera de Corintios 5:9 al 13.
Vamos a buscarlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Primera de Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Dice el 10: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y dice el 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Y dice el 12: ¿por qué? En símbolo de pregunta, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y concluye el 13 diciendo: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Santo papá. Pero miren, el principio es de que nosotros debemos estar en el mundo, pero no somos del mundo. Por ejemplo, un barco debe de estar en el agua, ¿sí o no? Pero el agua no debe de estar en el barco. Si el mundo nos está influenciando, entonces está claro que estamos unidos en yugo desigual con los incrédulos, y este yugo desigual o influencia impía, amados hermanos, puede venir por medio de leer un libro, de ver una película, de ver un programa de televisión, de leer una revista, o aún por medio de amigos que supuestamente son cristianos, pero en realidad son cristianos carnales. La mayoría de los cristianos son bastante indiscriminados sobre todas las cosas que permiten que influencien sus mentes y su vida. A todos nos gusta pensar que podemos estar alrededor de las cosas impías tanto como queramos, y de que somos lo suficiente fuertes para defendernos contra la influencia. Pero debemos de tomar en serio las palabras de las Escrituras. Miren cómo lo revela Primera de Corintios 15:33 en la versión de la Reina Valera, cuando dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Santo papá. Debemos regresar a la sencilla pregunta de Romanos 12:2 que leímos anteriormente. Vamos a leerlo de nuevo. Romanos 12:2. ¿Ya lo tienen? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero preguntar: ¿estás siendo conformado a este siglo o estás siendo transformado por medio de la renovación de tu entendimiento? Se lo dejo de tarea. Miren, los corintios cristianos pensaban como las personas del mundo, no como las personas piadosas. Ellos se ganaron esta forma de ver la vida, o al menos permanecieron en ella, debido a sus asociaciones impías. El apóstol Pablo le dice que rompan ese yugo de compañerismo con los impíos. Al preguntar qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, los corintios cristianos, amados hermanos, eran muy afectuosos y demasiado cariñosos, en el sentido que ellos pensaban que era aceptable para cada uno de ellos que permitieran la
la justicia con la injusticia. Pero oigan, el aceptar las tinieblas en la comunión con la luz y el admitir a Belial junto con Cristo, sabemos que Belial es una palabra tomada prestada del hebreo, el cual significa inutilidad o iniquidad. Y aquí, amados hermanos, se utiliza como otra palabra de Satanás. El término es utilizado únicamente en esta parte del Nuevo Testamento, pero muy a menudo en el Antiguo Testamento, para expresar a hombres que son notoriamente inicuos y escandalosos. Por eso, al preguntar ¿y qué comunión hay entre la luz con la tiniebla? Mire, al utilizar el término de comunión, el apóstol Pablo indica que él en realidad habla de la influencia más que de la presencia. Se dice, amados hermanos, que los grupos están de tal modo en comunión cuando la unidad es tal que lo que le pertenece a uno le pertenece también a otro. O que cuando se dice que alguien tiene la razón, también el otro la tiene. Al preguntar aquí ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Quiero decirle que aparentemente los corintios cristianos aún batallaban con el problema de la idolatría, a la cual el apóstol Pablo se refiere en 1 Corintios 8:10, que dice, porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, en símbolo de pregunta, no será estimulada a comer de los sacrificios a los dioses. Santo papá. Pero oigan, su asociación con los ídolos influenciaba su modo de pensar, haciéndoles cada vez más unas personas mundanas. Por eso, al decir vosotros sois el templo de Dios viviente, miren, en 1 Corintios 6:19 y 20, el apóstol Pablo escribió sobre los cristianos individuales como templo de Dios. Vamos a buscarlo. Cuando lo tengan, digan amén. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Y dice el 20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Santo papá. Aquí, amados hermanos, él se refiere a la iglesia como un todo, siendo el templo, debido que los templos son lugares sagrados y que deberían de ser protegidos en contra de todo aquello que pueda profanar el lugar santo. Nosotros debemos de proteger nuestro corazón, debemos de proteger nuestra mente como lugares santos delante del Señor. Miren, debido a que Ezequiel 37, en la parte 26 y el 27, nos dice que de la forma más sencilla, haré con ellos pacto de paz. Este pacto que él dice será pacto perpetuo con ellos, pues Dios está en medio de su tiempo, de su templo. Vamos a buscarlo rapidito. Ezequiel 36:26 dice en la versión de la Reina Valera 1960, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos,
y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y dice el 27, estaré en medio de ellos, mi tabernáculo será a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren cómo dice Isaías 52:11, la forma como debemos de hacer el templo un lugar santo. Oigan bien, la forma como debemos de hacer el templo un lugar santo. Ya lo tienen, Isaías 52:11. Dice así, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos lo que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Cuánto dicen amén? Pero oigan, salid de medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. Por eso, amados hermanos, es su promesa, habitaré y andaré entre ellos. También la promesa de, y yo os recibiré. Esto nos recuerda de que esto no es solamente una separación de la iniquidad, sino una separación para nuestro Dios. No es una cuestión de simplemente tratar de vaciar tu corazón y tu vida de cualquier deseo mundano. Qué imposibilidad tan terrible. Pero es el abrir ampliamente tu corazón para que todo el amor de nuestro Dios entre y dejar que ese amor barra a través de ti y que se ejercite su poder, el pulso, hasta que tu corazón esté lleno de ese amor. Miren, el apóstol Pablo cita a Jeremías 31:9 para mostrar el beneficio de separarse de la influencia del mundo. Vamos a buscarlo rapidito. Jeremías 31:9. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice Jeremías 31:9 en la versión de la Reina Valera 1960, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por caminos derechos en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Amén. Miren, es una relación más íntima con Dios cuando dice, y seré para vosotros padre y vosotros me seréis. Siempre hay una promesa gloriosa para aquellos que están dispuestos a separarse de la influencia del mundo por el bien de la santidad. Pero oigan, mientras Pablo citaba estos pasajes, él no estaba necesariamente citándoles palabra a palabra del hebreo o de la Septuaginta. Cuando Pablo cita las escrituras, él por lo regular la parafrasea. Miren, una comparación de este texto revela que él no se sintió ligado a citar servilmente palabra por palabra, sino de que acuerdo al sentido y con el propósito de amplificar y mostrar la revelación de la revelación para las circunstancias de sus lectores, él lo comunica de esta forma. Por eso, al decir salir de en medio de ellos y apartado, este llamado
amados hermanos, trata con el problema, un problema de demasiado afecto, el cual el apóstol Pablo menciona en 2 Corintios 6:12. Vamos a esperar que lo tengan. 2 Corintios 6:12, que dice: no estéis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Amén. Oigan, en realidad podemos amar mucho pensando que podemos solamente añadir el amor de Dios sin renunciar a las ideas de Satanás y de este mundo. Quiero que recuerden que una de las semillas que fracasa en aquella parábola del sembrador tenía una tierra que era muy fértil y esta podía crecer de un todo. Por eso, al decir el Señor Todopoderoso, quiero decirle que el título de Todopoderoso utiliza la antigua palabra griega Pantocrátor, el cual significa aquel que tiene su mano en todo. En todo el Nuevo Testamento, la palabra aquí se utiliza únicamente en el libro del Apocalipsis. El apóstol Pablo quiere, amados hermanos, que entendamos que es el Dios soberano del cielo quien nos ofrece adopción como sus hijos mientras nos separamos para Él. El llamado a la pureza y a la separación para Dios fluye de la oferta de reconciliación mencionada al final de 2 Corintios 5, que lo pueden leer en sus hogares. Pero miren, algo bien importante, un hombre no puede aceptar reconciliación con Dios y vivir en pecado. Oigan bien, un hombre no puede aceptar reconciliación con nuestro Dios y vivir en pecado, debido a que el renunciar al pecado está envuelto en la aceptación de la reconciliación. El apóstol Pablo nunca asume que los hombres pueden aceptar un beneficio de la redención y rechazar otro. Ellos no pueden tomar el perdón y rechazar la santificación. Quiero preguntar, ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Si vamos a 1 Juan 1:5, este texto declara que Dios es luz y en él no hay tiniebla. Si alguien dice tener comunión con Dios y vive en tiniebla, está mintiendo y no está practicando la verdad. También Juan 8:12 dice que Jesús declara que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Esto significa, amados hermanos, que aquellos que siguen a Jesús no se pueden mezclar con las tinieblas, sino que estarán iluminados por su luz. También podemos ver Efesios 5, del 8 al 11, pues este pasaje llama a todos los creyentes a andar como hijos de la luz, apartado de las obras de la tiniebla. Veámoslo. Efesios 5, 8 al 11 dice en la versión de la Reina Valera 1960, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Y dice el 9, porque el Espíritu tiene fruto
y es toda bondad, justicia y verdad. Y dice el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí viene la recomendación en el 11, amados hermanos, y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla. Santo papá. Esto es, amados hermanos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andando como hijo de la luz. ¿Cuánto dicen amén? Finalmente, amada iglesia, 2 Corintios 4:4, ahí se menciona que Satanás se hace pasar por ángel de luz. Vamos a buscarlo para leerlo. 2 Corintios 4:4, en la versión de la Reina Valera 1960, dice, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios Santo. Esto, amada iglesia, subraya la idea de que la oscuridad a menudo se disfraza para hacer parecerse luz. Esto lo que hace que sea más difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Pero miren, la Biblia enseña que la luz y la tiniebla son opuestas y no pueden coexistir en armonía. Los creyentes están llamados a alejarse de la tiniebla y andar en la luz de Cristo Jesús, evitando cualquier relación o compromiso que lo ponga en contacto con la oscuridad. Amén. Vamos a orar para así concluir con lo que el Señor nos dio en esta preciosa mañana. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra fue hablada, fue explícita, fue leída en esta preciosa mañana. Y como dice tu palabra, tenemos que velar y mantenernos firmes en la fe, porque nuestro Dios, el Todopoderoso, está delante de nuestra presencia para que podamos hacer su voluntad. Por eso no debemos unirnos a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con la tiniebla. Ayúdanos, Señor, a atesorar estas palabras y mantenerla en nuestros corazones hasta el día de tu venida. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, que tengan buen provecho y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, en otra reunión con otra importante palabra. Bendiciones y hasta el próximo domingo. ¿Cuántos quieren deleitarse en la presencia del Señor? ¿Aplaudimos juntos? Así. Amén. Cántalo con nosotros. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré para vivir en santidad conforme a tu corazón. Díselo, mi deleite es estar en tu presencia, Señor,
en tu palabra meditar de día y de noche. Vamos a irle a Él. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré, para vivir en santidad conforme a tu corazón. Levanta tu voz y dile. Estar en tu presencia. Sí, Jesús. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Gloria sea a ti, mi Dios. Aplaudiendo a Él, amén. Gloria sea a ti, Dios. Vamos, cantemos otra vez. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche. Dile a Él. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré, para vivir en santidad conforme a tu corazón. Mi deleite es estar en tu presencia. Jesús, háblame, háblame, Señor, te necesito. Dile a Jesús contigo. Palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Mi deleite, Jesús, mi deleite es estar en tu presencia. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Alzamos nuestras manos a ti, Señor. En tu presencia está nuestro más grande deleite. Eres tú, Jesús, sentado a la diestra del Padre. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Alza tu voz y dile. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Estar en tu presencia. Háblame, Señor. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Dime otra vez. Estar en tu presencia, oh sí. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, mucho más, vida eterna y abundancia. Gloria sea a ti, mi Dios.
Gloria sea a ti, Jesús. Gloria sea a ti Jesús.